¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona para acompañarlos desde Telefe Santa Fe, desde Telefe Rosario, haciendo un poco de, mediadores entre la realidad, los protagonistas. Vamos a hablar de la economía en un segundito nada más con Sergio Auque. Es un hombre que viene de lo académico, pero que también vive el día a día de la economía. Vamos a hablar con Sergio Basile, pero desde otro punto de vista, desde el Estado, cómo está repercutiendo la economía en lo social y cómo se trata de paliar eso desde el Estado. Y vamos a hablar también del turismo con Marcela Edberhard, porque también es una industria, cómo está pegando de alguna manera esa industria en la provincia de Santa Fe. La presentación y empezamos en primera persona. Bueno, le decía que íbamos a hablar con Sergio Auque, es economista, es un hombre también académico, pero vive el día a día. ¿Cómo le va, Auque? ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Lo primero, ¿en la Argentina tenemos un problema económico o un problema político, Auque? A ver, la economía está implicada en lo político y la política está implicada en lo económico. Desde aquel es la economía estúpido de los norteamericanos ante una elección. Y desde el hecho de que cualquier, esta crisis económica que se está viviendo se dispara a partir de una elección política. Es decir, hay un domingo en que las elecciones salen distinto a como preveían los mercados y eso disparó un montón de cosas. Por lo cual, las dos cosas van conjuntamente y se van implicando entre sí. Evidentemente, no puede andar sola. Puede ser que alguna de las dos ande bien y la otra mal, pero es muy difícil que la economía se mantenga correctamente en un país en que el sistema político no lo puede sustentar o darle sostenibilidad, ¿no es cierto? Cuando se sienta Milei con el presidente de Estados Unidos, con Trump, que lo va a volver a hacer el 14, ahí pareciera que se acomoda la política y se acomoda, por lo menos, no sé, por algunos días la economía. Pero después algunos hechos hacen que la economía vuelva, no sé, en los mercados a moverse. ¿Por qué se mueven los mercados? En realidad los mercados se mueven esencialmente en base a expectativas en esto. Así como cuando se reunió con el secretario del Tesoro y con Trump, los mercados frenaron sus expectativas de suba de dólar. O sea, aquí el problema tradicional en la Argentina es que el dólar es un bien escaso y entonces el precio tiende a subir. Entonces, ante la promesa de la existencia de esos dólares y esencialmente ante la liquidación anticipada de 7.000 millones de dólares por parte de las cerealeras que se dio en 3 días, el mercado morigeró sus expectativas de pensar de que el dólar se iba a disparar por fuera de la banda. Y durante 3 o 4 días, todos los valores de dólar futuro, es decir, el dólar previsto, los contratos que se hacen de acá hasta fin de año, se mantuvieron volvieron a entrar dentro de la banda y los niveles de dólar de presente cayeron bastante. ¿Qué ha pasado? En realidad, esos dólares, esa cantidad de dólares que se habían recibido por retenciones, o sea, sin retenciones, por la baja cero, no fueron rescatados demasiado por el Tesoro. En realidad hoy se habla de que solo ha podido rescatar aproximadamente de esos 7.000 millones, 2.000 millones de dólares. Y que dicen, porque no hay estadísticas públicas hasta esto, es que hasta el 1 de octubre se habían vendido unos 450 millones de dólares de fuente de Bloomberg. Es el dato más cierto que uno puede dar. Dice que otra vez esos dólares rescatados no alcanzan para llegar al 26 de octubre, así con este número, digamos. Si vamos a trabajar todos los días de esta manera, es difícil pensar en eso. Ahora, las expectativas de que el Tesoro de los Estados Unidos nos pueda prestar hasta 20.000 millones de dólares, como señaló Scott Bessent, son otras expectativas que hacen bajar estos elementos. Habrá que ver, digamos, cómo efectivamente se avanza en eso, porque por ahora son anuncios ciertos, anuncios reales, pero anuncios. Pero aunque, ¿quién compra los dólares? Porque la gente dice, yo no llego a fin de mes. ¿Quién compra dólares?
A ver, en realidad la mayor cantidad de personas de la Argentina, la gran cantidad de argentinos no compra dólares, no tiene, digamos, un excedente para comprar dólares. Lo que sí es cierto es que los que tienen algún excedente para comprar dólares, cuando la expectativa del mercado es que se aumente luego del 26 de octubre, esto es una discusión a voces, el exministro Cavallo ayer decía habrá que dejar flotar, esta frase dejar flotar es una frase, es un eufemismo por dejar que la banda superior desaparezca y que el dólar pueda subir. Ese elemento hace que las personas que quieran refugiarse en algún activo que les permita mantenerse en el futuro, resguardados sus ahorros, resguardados su... no opte por el peso. Es decir, en vez de poner su dinero a plazo fijo, como lo estaba poniendo ahora, comprar un bono en pesos o lo que sea, salga del plazo fijo, salga del Fondo Común de Inversión en pesos y se vaya al dólar. Ahora, ¿y esto cómo repercute en la economía diaria? Porque el que está mirando del otro lado dice, yo no compro dólar, tengo un sueldito. ¿Cómo le repercute? ¿Esto va a repercutir en la inflación? ¿Va a repercutir en los precios? Esencialmente el gobierno ha hecho todo lo posible hasta ahora, todo lo que se le humanamente ha podido para mantener el precio del dólar dentro de determinado nivel, porque observa que los aumentos de dólares en la Argentina, a través de lo que los economistas llaman el pass-through, es decir, el aumento del dólar que se transforma en aumento de precios en general, afecta a la inflación. En realidad, una de las anclas, además del ancla fiscal que tiene este gobierno, una de las anclas más poderosas que ha utilizado para que la inflación tienda a bajar en la Argentina es evidentemente el precio del dólar. Entonces, si ese ancla se suelta, digamos, el problema sobre los precios puede generar un efecto que vuelva a una espiral precios-salarios tradicional en la Argentina. No tengo más tiempo, Auque, pero le pregunto esto, es una pregunta que sé que no me la voy a poder contestar a lo mejor en un segundo, pero ¿tiene buen rumbo el plan económico de Milei? A ver, el plan económico de Milei tiene algunos elementos que rescatan todos los economistas. Por ejemplo, haber logrado un equilibrio fiscal en las cuentas públicas, ¿no? Quizá con lo del Banco Central, pero en realidad un equilibrio fiscal con las cuentas públicas que no se lograba hace muchísimo tiempo en la Argentina. Ahora, el resto es muy opinable respecto de las políticas cambiarias y monetarias de la Argentina. Lo que ha pasado en los últimos 6 meses es que han sido muy erráticas. Es decir, hasta febrero la Argentina venía creciendo. Había salido de una depresión a principios del año 24 y ahora había venido creciendo hasta febrero-marzo de este año. Luego vino un estancamiento, políticas monetarias que subieron la tasa de interés a niveles estratosféricos, y una política cambiaria que uno no sabía muy bien cuál era, si era la del tipo de cambio fijo, era la del tipo de cambio entre bandas, o ahora pensar en que alguien piense en dejar flotar el tipo de cambio. Entonces, ante esa imprevisibilidad, creo que el plan de todos hablan de que luego de las elecciones se va a reformular, digamos. Auque, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Nosotros vamos a la primera pausa en primera persona, después vamos a hablar con Sergio Basile porque queremos saber cómo repercute esto en la gente, digamos. ¿Hay más gente que necesita ayuda del Estado? La pausa, ya volvemos.